Ruta Vallesmata presenta. Amigos nuestros, ¿cómo están? Buenas noches. Semana número 15 de su programa Confidencias. Al caer la noche, buscamos temas que nos ayuden a pensar, a reflexionar, a educar nuestra mente, a poner en orden nuestras ideas, poner en paz nuestro espíritu e irnos a la cama, a dormir en armonía. Chinita, tenemos invitada de lujo en esta noche. La saludo. Buenas noches, Danielita Olivas. Buenas noches, señor Rubén Valles. Buenas noches a Fernando, al auditorio y a nuestra invitada, la licenciada Gabriela Lozano Guardiola. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de la Escuela Libre de Psicología AC, incorporada a la Universidad Autónoma de Chihuahua, máster en Intervención en Dificultades del Aprendizaje ISEP, Instituto Superior de Estudios Psicológicos, máster en Terapia Familiar y de Pareja, Universidad Pontificia, en Madrid, España. Actualmente labora como terapeuta particular, terapia individual, de pareja y familiar en enfoque sistémico, terapia a niños y adolescentes aplicando pruebas psicométricas para detectar trastornos de aprendizaje e intervención, Centro de Estudios Universitarios del Norte, CEUN, Delicias, Chihuahua, docente de las asignaturas Psicopatología Infantil y del Adolescente, Educación Especial, Psicología Social 1 y 2, y en la Escuela Secundaria Técnica 34, Delicias, Chihuahua, en Control Escolar. Licenciada Gaby, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. ¿Cuánta preparación? ¿Anduvo hasta brincó el charco? Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Así es, decidí prepararme porque considero que para ser un buen psicólogo, y sobre todo cuando se trabaja en educación, hay que estar muy bien preparado. Pero España es uno de los países, por lo menos latinos, más avanzados en esta materia de psicología, Allá tiene otra valorización la psicología. Así es, está muy valorado, están muy preparados y sobre todo no hay tanto misticismo, ¿no?, con respecto a los psicólogos. Tantos tabús. Así es, como todavía los hay en nuestro país, por desgracia. ¿Verdad? A ver, licenciada, problemas de aprendizaje. ¿Ha escuchado Mafalda? Sí. O el Viola, que le decía: Mafalda, tienes problemas de aprendizaje. Y ella le contestaba al maestro: tú tienes problemas de enseñanza, maestro. Muy ¿verdad? Cierto. ¿Verdad? A ver, problemas de aprendizaje. ¿A qué tantas cosas se enfrenta el niño en sus primeros años? ¿Y qué importancia tiene la detección? ¿Cuáles son las principales deficiencias? ¿Cómo podemos observarlas? Sean sensoriales, sean alteraciones neurológicas, sean deficiencias de audio, de lenguaje, inclusive de visión, etcétera, etcétera, englobado. La verdad es que en un principio es difícil detectarlas, es decir, cuando nace un niño, en todos los ámbitos es normal, al parecer el desarrollo es normal, a menos que tenga una discapacidad muy evidente, como sería un síndrome de Down o una parálisis cerebral. Pero si tiene una dificultad del aprendizaje, como es un déficit de atención o una sordera, el desarrollo en la niñez es igual, sostiene la cabeza más o menos a la misma edad, gatea, camina. Cuando se empieza a notar, por ejemplo, en una necesidad educativa especial, una dificultad del aprendizaje como la sordera, pues viene a ser
cuando tú empiezas a notar que el niño no está escuchando ciertos sonidos, que no se despierta ante los estímulos como en la televisión o el sonido de la puerta, y es ahí donde tú empiezas a detectar. Pero realmente la mayoría de los trastornos del aprendizaje se empiezan a detectar cuando el niño va a entrar a la escuela, porque ahí en la escuela es donde se empieza a ver las exigencias de que pues tiene que dibujar, o tiene que ya escribir, o tiene que ya leer, y sobre todo cuando entra a la primaria, porque en el preescolar, aunque sí hay exigencias, todavía es, digámoslo, más light. Ahí todavía es más juego, más ver cómo sociabiliza, cómo, si habla o no se comunica, pero ya cuando está en la primaria es cuando ya se empieza a detectar problemas de aprendizaje, más claramente, por decirlo así. Pero eso es que usted señala ya un Down, un autismo auditivo, lenguaje, visual, son de alguna manera evidentes ya cuando empieza el desarrollo del niño. Sin embargo, hay muchos otros trastornos que no son evidentes. La dislexia. Hay niños que tienen problemas para la escritura, problemas para la lectura, que confunden la B con la D, la U con la O, que confunden algunos números, que visualizan las cosas de una manera, las retienen y las atraen de otra manera. O sea, son muchas las deficiencias que se pueden detectar y que pues el maestro requiere de alta capacidad, porque es por lo general quien enfrenta el problema al estar frente al aula. Así no lo es. detecte el padre de manera tan evidente, por muy pendiente que esté. Así es, efectivamente. Por ejemplo, hablando de la dislexia, muchas veces los niños, cuando son pequeños, la mayoría nos preguntan, lo digo porque yo tengo un niño en preescolar, y cuando apenas entró este año y cuando me hicieron la entrevista, una de las cosas que me preguntaban era si yo tenía identificado si era diestro o zurdo. Y yo les dije que no, que porque todavía usaba la mano derecha y la mano izquierda para algunas cosas. Entonces, por ejemplo, ahí ellas empiezan a detectar ahí ciertos patrones, porque hay niños que ya desde pequeños empiezan a hacer la letra E al revés. Entonces ahí puede haber problemas o donde ya estamos empezando a ver que hay un problema de dislexia o hay una dificultad con la lateralidad. Pero definitivamente, como dice usted, sí hay ciertas dificultades que solamente se pueden ver a raíz de que el niño entra al aula, que es donde empieza a ver las exigencias. Por ejemplo, un niño que tiene un déficit de atención, pues en la casa es difícil verlo. ¿Por qué? Porque es normal que un niño juegue, que un niño se distraiga, que un niño esté inquieto. Es niño, es parte de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza de un niño ser inquieto. Pero si en el aula no puede permanecer sentado, nomás se para, no trabaja o tiene sus trabajos sucios o empieza a perder sus útiles, que son algunas características, es donde el profesor empieza a notar que el niño puede tener un problema. Y es más común, ¿verdad? Los problemas de aprendizaje son más comunes de lo que nosotros pensamos, y el desarrollo de un niño con un problema de aprendizaje, sea sensorial, neurológico, físico, etcétera, hay diferencia inmediata. Entonces, a veces leía hoy que estaba enterándome respecto a este tema, que inclusive como mecanismo de defensa ellos alteran el orden, tratan de llamar la atención de otra manera, como una evasión, escapando. Y es que sabe qué sucede también, que yo lo comentaba curiosamente el sábado pasado con mis alumnos en la asignatura de psicopatología infantil, que se ve el déficit de atención, que por desgracia ahora con la nueva tecnología y con todos estos cambios que ha habido, estamos en una generación nueva. Nuestra generación jugaba, nuestra generación salía,
Ahora son niños de televisión, son niños de celular, son niños de videojuegos, de muchos. electrónica. Electrónica, exactamente. Lo que hace que su mente esté activa, que aunque no se muevan, su mente esté activa y eso los haga volverse más inquietos. Y también muchas veces ya los maestros ven que hay mucho déficit de atención y no necesariamente sea eso, no porque el déficit de atención no exista, definitivamente sí existe, pero también tiene que ver, mucho que ver con las reglas de cómo trabajamos nosotros como padres en casa. Pueden confundirse, ¿verdad? Así es. Si no hay una adecuada guía, programación. ¿Nos permiten un corte? Claro que sí. Vamos a nuestro primer corte. Tenemos invitada de lujo en esta noche, Danielita. Corte y regresamos. Llantas y Mofle Melo. Manejamos gran variedad de llantas nuevas y seminuevas de diferentes medidas. Mejoramos cualquier otro precio. Cotizamos cualquier tipo de rines nuevo. Te atendemos en Delicias, en Avenida Plutarco Elías Calles 231. Calle Colón 531, en la salida a Concho. Hola amigos de Delicias y amigos de Ruta Valles Mata. Los invitamos a consumir la mejor barbacoa de la región. Somos Barbacoa La Placa y estamos ubicados en Avenida Sexto Oriente, enseguida del edificio del Lerdo de Tejada. Contamos con excelente variedad para todos los gustos. No olviden visitarnos aquí en Barbacoa La Placa. Elegante para tu hogar se lo da Productos Pétreos de Delicias. Tenemos todo en cantera, adoquines, ladrillo industrial, la más hermosa teja, fachaleta, block, todo para la elegancia que quieres para tu casa. Y lo mejor a excelentes precios. Visítanos en Avenida Séptima Norte 604 o llámanos al 639-112-3872. Productos Pétreos de Delicias. ¿Ya sabes dónde vas a hacer tu posada? Tu mejor opción sin duda. Celebridades. ¿Por qué? Porque solo pagas tu platillo y todo lo demás va incluido. Celebridades. 20 años haciendo posadas inolvidables. Celebridades. Todo lo demás va incluido. Tú te lo mereces. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Chinita, saludamos a nuestra gente a través de redes sociales. Soledad Roldán nos dice buenas noches. Peter Ávila nos dice buenas noches. Cristina Chávez Rodríguez, bendecida noche, excelente programa. Valente Rosales, buena noche. Y Nelly Valle nos dice buenas noches, excelente invitado. Gracias. A ver, licenciada, ahorita tocaba usted un tema importante. A veces, porque el niño es inquieto, rayando en lo bajo, no reconoce figuras de autoridad, ni familiares ni no familiares, no se detiene ante nada. Creemos que tiene una o alteración neurológica o un déficit de atención o que puede tener algo más. Sin embargo, en los años primeros, 4, 5, 6 años, donde no todavía los niveles de conciencia son altos, si no hay una adecuada educación, no se les marcaron límites, no se les delinearon responsabilidades, no se les ayudó a formar una personalidad, puede confundirse, ¿eh? Sí, definitivamente. No es hiperactividad, no se confundan. Definitivamente sí. En primer lugar, la hiperactividad existe, definitivamente sí, y hay tratamiento para ello, tanto farmacológico como psicológico. Pero independientemente de eso,
es indispensable la educación, porque sí es muy cierto que a veces se confunde, sobre todo ahora que estamos en una educación, en mi punto de vista, que hemos pasado de un extremo a otro. Anteriormente, y no digo que haya estado bien, a nosotros, bueno, a mí me tocó que me dieran mis nalgadas, o como se suele decir, la típica chancla, El ¿no? déficit de atención lo agarraba el cinto o la chancla. Que dicen que ahora está mal, y hasta cierto punto es cierto. Yo estoy en contra de los golpes, ¿no? Pero también hemos pasado a una educación totalmente permisiva, donde a veces pareciera que manda el niño. Uno de los ejemplos que yo les cuento a mis alumnos de la universidad es un día me tocó en uno de los trabajos de escuelas donde estuve, donde una señorita de primero de secundaria, en aquel entonces se evaluaban por bimestres, 5 bimestres. Ahora son por trimestres, son 3, antes eran 5. La señorita pasó el primer bimestre y la mamá la premió con un celular. Un celular de esos modernos, inteligentes, etcétera. Yo hablé con la señora con mucho respeto porque, en mi opinión... ¿De qué edad hablamos? La niña tenía 12, 13 años. En mi opinión, le digo, señora, es que su hija no está en edad de un celular. En la escuela no lo necesita. Si tiene que hablar con usted, puede ir a la dirección y marcar. Le digo, además, en el segundo bimestre que pase, ¿qué le va a dar? Porque usted ya le está enseñando que ella va a recibir un premio, cuando es su obligación sacar buenas calificaciones. Y va a ir subiendo el premio. Sí, y es lo que yo le dije, ¿qué le va a dar después? Porque ya no le tiene que dar algo más, no le puede dar algo menos de lo que ya le dio. Es importante tomar entonces la educación. Es muy difícil que un padre, una deficiencia, dificultad para aprendizaje, es muy difícil que la detecten en casa. Pero una vez que se detecta, la participación de mamá, papá, de la comunidad familiar en equipo con los maestros es determinante para la evolución. O sea, es súper clave, ¿no? Sí, es un trabajo multimodal, es decir, ahí tiene que intervenir los papás, la escuela, la terapeuta, y si lo llevan a... ¿Cómo se llama? Estas clases por la tarde, como los centros de matemáticas o español, en lo que se le dificulte al niño también, todo conlleva. Y obviamente los padres tienen que estar unidos, porque a veces hay el papá que lo castiga y la mamá que dice, no te preocupes, vete, yo hablo con tu papá. No, o sea, los límites tienen que ser claros. Si el papá dice que no, se tienen que poner de acuerdo y hay que castigar. Y también hay que dar responsabilidades a los niños acordes a su edad. Por ejemplo, pongo en mi caso porque también soy mamá. Yo tengo un hijo de 4 años y medio y él ya, cuando se quita la ropa y se va a cambiar, él pone su ropa sucia en el cesto de la basura. En el cesto de la ropa sucia. Él ya tiene esa capacidad. Él puede hacerlo. El otro día quiso ayudarme a lavar los trastes y lo dejé. Claro. No pasa nada. Se vale que los hijos también nos ayuden, porque eso es darle responsabilidades acordes a su edad. Obviamente no lo dejé solo, porque estábamos hablando que son platos de vidrio y se podía cortar con supervisión mía. O sea, el desarrollo de habilidades es importante. Sí, o sea... no resolverles todo. Así es, y darle responsabilidades acordes a su edad. Tu hijo ya puede alzar la cama, que alce la cama. Tu hijo ya puede lavar su plato que comió, ya que lo lave. Tu hijo puede hacerse almuerzo un día, que se lo haga, no pasa nada. Ponle responsabilidades. Tampoco es que lo dejes, ya no estudies y vete a trabajar, no. Pero hazle responsabilidades acordes a su edad. A mi hijo le encanta la película Matilda, que es una niña que tiene una inteligencia encima del promedio, y en una de las escenas ella se hace su hot-cake ella sola. Desde entonces él se quiere hacer los hot-cakes solo. Obviamente yo lo ayudo, al principio pues tiraba todo y lo ayudo, y quiere hasta voltear el sartén. Obviamente voy con él y lo hacemos con cuidado, lo hacemos juntos, pero hay que dejarlo que experimente, con nuestra supervisión. Claro, vamos a ir a un corte y regresando. Nos dice, por favor, nos va diciendo las características de las principales dificultades
en las que se topa el sistema educativo en el aprendizaje de los niños? Claro que sí. ¿Con nombre y apellido, características? Muy bien. Muy bien. Chinita. Muy bien, para todos aquellos que gusten comunicarse, 639-501-9862, mensaje de texto y WhatsApp. Y para visualizarnos, Ruta Valles Mata. Agárrate, Delicia Chihuahua, porque Espectáculo Ramírez trae para ti el baile más esperado de todo el año. Sábado 30 de noviembre, llega al Tex-Mex con todos sus éxitos. El grupo más taquillero del momento, Los Rehenes de Paco Romo. Además, la revelación de la música norteña. Ojinaga, Chihuahua, Rubén Lara en su capital norteña. Rubén Lara en su capital norteña. Con ellos el ritmo sabroso de Sonora Laguna. Preventa especial 100 pesos, en taquilla 150. Reservaciones VIP al 639-159-4555. Compra tus boletos en Mueblerías Portillo, los mejores precios de mi ciudad. Sábado 30 de noviembre, allá nos vemos en el Tex-Mex en Delicias, Chihuahua. ¡No faltes! Doctora M. Valles Monarres, especialista en rehabilitación oral y estética. Contamos con tratamientos en rehabilitación sobre implantes, carillas, resinas estéticas, coronas, prótesis y puentes. Porque construir la sonrisa perfecta es una labor a la que junto con mi equipo nos hemos comprometido a hacer. Comunícate con nosotros a los teléfonos 9-119-1531 y al 614-388-8476. Estamos ubicados en Arquitectura y Privada de Universidad, número 2915. Llantas y muebles Melo. Manejamos gran variedad de llantas nuevas y seminuevas de diferentes medidas. Mejoramos cualquier otro precio. Cotizamos cualquier tipo de rines nuevo. Te atendemos en Delicias, en Avenida Plutarco Elías Calle 232 y en Saucillo, calle Colón 531, en la salida a Concho. Hola amigos de Delicias y amigos de Ruta Valles Mata. Los invitamos a consumir la mejor barbacoa de la región. Somos Barbacoa La Placa y estamos ubicados en Avenida Sexto Oriente, enseguida del edificio del Lerdo de Tejada. Contamos con excelente variedad para todos los gustos. No olviden visitarnos aquí en Barbacoa La Placa. El toque elegante para tu hogar se lo da Productos Pétreos de Delicias. Tenemos todo en cantera, adoquines, ladrillo industrial, la más hermosa teja, fachaleta, block, todo para darle la elegancia que quieres para tu casa y lo mejor a excelentes precios. Visítanos en Avenida Séptima Norte 604 o llámanos al 639-112-3872. Productos Pétreos de Delicias. ¿Ya sabes dónde vas a hacer tu posada? Tu mejor opción sin duda. Celebridades. ¿Por qué? Porque solo pagas tu platillo y todo lo demás va incluido. Celebridades. 20 años haciendo posadas inolvidables. Celebridades. Todo lo demás va incluido. Tú te lo mereces. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Licenciada Gabriela Lozano, ¿verdad? Así es. Guardiola, muy bien. A ver, platíquenos los principales problemas, de aprendizaje. Mire, vamos a empezar con el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Ese es uno de los trastornos que más se presenta en las escuelas. Los síntomas, empezando por la atención, es pues falta de atención. Les cuesta concentrarse, son niños o niñas, es un trastorno que se da más en hombres que en mujeres. Son niños que, por ejemplo, están trabajando
y a los 5 minutos se distraen con cualquier cosa. Suelen perder los útiles, estamos hablando desde lápices, plumas, hasta un libro. Son muy impulsivos, suelen hablar mucho o interrumpir, no dejan terminar la pregunta. Si tienen mucha impulsividad, pueden ser tan arriesgados que pueden lastimarse porque hacen las cosas sin pensar. ¿Qué más? No son muy receptivos, no tienen mucha capacidad de concentración. Les cuesta concentrarse y un problema que tienen mucho los chicos con déficit de atención y hiperactividad es que son muy señalados. Son niños que luego se les etiqueta como vagos, como burros, como inquietos. Son niños que distraen a los demás compañeros, que por lo general las maestras los suelen tener pegaditos a ellas, porque son muy inquietos y por desgracia son niños muy etiquetados y que suelen tener fracaso escolar o bajas calificaciones. Pero el déficit de atención también en casa pueden empezar a advertirlo, ¿eh? Sí. Puede confundirse, ya lo dijimos, con una mala orientación, con una mala educación, con no marcar los límites, con no llevarlos adecuadamente. Porque, pues a los niños... yo digo que es una programación mental la que hacemos los papás, porque tienen la mente en blanco y empezamos nosotros a través de nuestras actitudes, movimientos, frases, etcétera, etcétera, a alentarles el conocimiento y desarrollo de habilidades, responsabilidades. Entonces, yo digo que sí puede detectarse en casa. Sí puede empezar a detectarse cuando en la escuela no lo hagan. Si no hay un rendimiento académico de manera sostenida adecuado, si hay una indisciplina, si no puede estar en paz, si tiene dificultades, inclusive está para socializar porque interrumpe, no sostiene una conversación, porque cambia de tema y vuelve a cambiar, pueden detectarlo en casa y platicar con los maestros para ver si llegan a algo y lo puedan llevar a un diagnóstico, ¿no, licenciada? Así es, sí se puede detectar en casa porque son niños muy inquietos, son niños que no paran, no todos, pero hay niños que duermen poco. Por ejemplo, en mi casa uno de mis hermanos está diagnosticado con déficit de atención. Y mi mamá decía que cuando él era pequeño y le daba el biberón, él se lo tomaba parado de manos. ¡Bah! Y era una cosa que a ella le parecía muy extraña. Y era muy inquieto, no paraba, casi no dormía y otras características más. Y cuando lo llevaron al médico, efectivamente fue detectado con déficit de atención, con hiperactividad. ¿Y cómo se trata? Aparte del medicamento. Psicológicamente ya, en psicoterapia, ¿cómo se trata? Por lo general se trabaja con una terapia cognitivo-conductual, donde hay que informarle al joven o al niño pues la dificultad que está teniendo. Es importante que él sepa lo que está vivenciando, ¿no? Porque es un trastorno muy sufrido, porque al final de cuentas él quiere estar quieto, él quiere poner atención, pero no puede. Su misma hiperactividad, su mismo padecimiento no se lo permite. Y eso lo hace que a veces sea rechazado o que la maestra se desespere y él lo sufre, porque él realmente quiere pero no puede. Entonces hay que trabajar con eso, hay que trabajar en cómo canalizar su hiperactividad. ¿Qué hacer? Por ejemplo, se les recomienda mucho que hagan deporte por la tarde, que los metan a clases de básquet o a fútbol, algo que gaste su energía. Ok. Eso los ayuda Aparte mucho. les desarrolla la concentración, la disciplina, además, el atender orden, una figura de autoridad, cosa que no necesariamente pierde por voluntad, pero que sí las tiene extraviadas, confunde.
Y en terapia pues trabajar con sus emociones, trabajar con sus frustraciones, trabajar con ejercicios. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con cojines, les pongo que hagan que figuras, que expresen con sus emociones, que hablen de sus problemas. Es un poco, a veces juego, se podría decir, pero que ellos puedan liberar, que puedan sacar. Porque a final de cuentas vienen de ser etiquetados, de ser señalados, de no ser escuchados, de no ser comprendidos. Pero ¿qué frustración puede tener un niño? ¿En preprimaria ya puede detectarse eso? ¿O hasta primaria ya es cuando empieza a manifestarse más? Por lo general tiene que ser la primaria, porque en el kinder sí hay niños que dices, ay, son muy inquietos, no paran, algo tiene, te empieza a llamar la atención. Pero el kinder no exige tanto en el sentido que ya en la primaria te tienes que estar sentado, tienes que ponerte a trabajar, y con las matemáticas, y con el español, y con, bueno, no sé qué asignaturas se dan en primero de primaria, pero ya es más de estar sentado, de estar concentrado, y todavía en el preescolar son más flexibles. Sí se puede detectar en preescolar, pero es mucho más en primaria cuando ya se empieza a notar que algo está sucediendo. Muy bien, Chinita, nuestra gente a través de redes. Sí, claro. Andrés Flores nos dice, excelente programa. Gracias. María Teresa Araiza Sánchez nos dice, buenas noches, buen programa. Gracias. Alfa Martínez nos dice, buenas noches. Monse Mendoza Muriel, buen tema, saludos. Y Felipe Ibáñez nos dice, muy buen programa. Muy bien, vamos a corte y volvemos. Llantas y muebles Melo. Manejamos gran variedad de llantas nuevas y seminuevas de diferentes medidas. Mejoramos cualquier otro precio. Cotizamos cualquier tipo de rines nuevo. Te atendemos en Delicias, en Avenida Plutarco Elías Calles 232 y en Saucillo, calle Colón 531, en la salida a Concho. Hola amigos de Delicias y amigos de Ruta Valles Mata. Los invitamos a consumir la mejor barbacoa de la región. Somos Barbacoa La Placa y estamos ubicados en Avenida Sexto Oriente, enseguida del edificio del Lerdo de Tejada. Contamos con la excelente variedad para todos los gustos. No olviden visitarnos aquí en Barbacoa La Placa. El toque elegante para tu hogar se lo da Productos Pétreos de Delicias. Tenemos todo en cantera, adoquines, ladrillo industrial, la más hermosa teja, fachaleta, block, todo para darle la elegancia que quieres para tu casa y lo mejor a excelentes precios. Visítanos en Avenida Séptima Norte 604 o llámanos al 639-112-3872. Productos Pétreos de Delicias. ¿Ya sabes dónde vas a hacer tu posada? Tu mejor opción sin duda. Celebridades. ¿Por qué? Porque solo pagas tu platillo y todo lo demás va incluido. Celebridades. 20 años haciendo posadas inolvidables. Celebridades. Todo lo demás va incluido. Tú te lo mereces. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Agárrate, Delicia Chihuahua, porque Espectáculo Ramírez trae para ti el baile más esperado de todo el año. Sábado 30 de noviembre, llega al Tex-Mex con todos sus éxitos. El grupo más taquillero del momento, Los Rehenes de Paco Romo. Además, la revelación de la música norteña. Y Lara Chihuahua, Rubén Lara en su capital norteña. Rubén Lara en su capital norteña. Con ellos el ritmo sabroso de Sonora Laguna. Preventa especial 100 pesos, en taquilla 150. Reservaciones VIP al 639-159-4555. Compra tus boletos en Mueblerías Portillo, los mejores precios de mi ciudad. Sábado 30 de noviembre, allá nos vemos en el Tex-Mex en Delicias, Chihuahua. ¡No faltes!
ver, Chinita, algunas preguntas aquí para nuestra invitada de hoy. Así es, nos dicen, ¿cuáles son las causas del trastorno por déficit de atención? Bueno, definitivamente son causas genéticas. Si hay un tinte genético en el déficit de atención, pero también hay un, digámoslo, no voy a decir tinte adquirido, pero sí que es verdad que tiene que ver mucho la atención que le demos a nuestros hijos, ¿no? Pero sí son causas genéticas. Muy bien. Nos preguntan si el trastorno de educación se hereda. Trastorno de educación depende de cuál, ¿no? Mire, es que no sé exactamente a qué se referirá. Anteriormente, en el DSM-4 existía lo que era la dislexia, la discalculia. ¿Qué es de DSM-4? El DSM-4 es un instrumento que tienen los psiquiatras y los psicólogos para detectar ciertos trastornos. Ahí vienen, digamos, que los síntomas, y si cumple esos síntomas significa pues que la persona lo tiene. Y obviamente hay que aplicarle una serie de baterías, pero ahí es el libro que nos dice, mire, este trastorno tiene estas características. Bueno, anteriormente en este libro, la dislexia, la discalculia y la disgrafia, que la discalculia es problemas en el cálculo, la dislexia es problemas en la lectura y la disgrafia en la escritura, se englobaron en trastornos específicos del aprendizaje. En ese caso en particular, sí es hereditario, pero también tiene que ver mucho con si no se le puso atención al niño y no adquirió bien el lenguaje cuando era pequeño y el aprendizaje. O sea, puede ser las dos cosas, por ejemplo. Lo genético y alguna... Sí, por ejemplo, yo siempre les enseño a mis alumnos que cualquier persona tenemos factores protectores y factores de riesgo para adquirir una patología o una necesidad educativa especial o un trastorno del aprendizaje. Por ejemplo, un factor de riesgo pues es vivir en pobreza. ¿Por qué? Porque imagínese una madre de familia embarazada que no cuenta con el servicio médico que la atienda. Lo más seguro es que tenga un parto, pues, por ejemplo, no sé, con una partera en su casa, y si ahí hay una complicación en el embarazo, puede que de ahí desarrolle una dificultad del niño. Un factor protector, por ejemplo, sería el venir de una familia que tiene problemas normales, donde no hay violencia, que el niño cuenta con educación, o sea, tiene acceso a la educación, ¿no? Porque hay niños que no tienen acceso a la educación. Todos esos son factores protectores o de riesgo. Pero lo que decía la pregunta, si estamos hablando del trastorno específico del aprendizaje con dificultad, que puede ser en la lectura, en la escritura o en las matemáticas, sí es genético, pero también puede ser adquirido por esos factores de riesgo. Por ejemplo, venir de una familia muy numerosa donde hay pocos recursos y no se le estimula al niño lo suficiente. No hay suficiente atención. Así es. En la etapa formativa. Así es. Y que crecen como Dios les entiende. Por ejemplo, hay niños en el kinder que todavía no hablan porque no se les ha estimulado a hablar. Porque la mayoría de los niños cuando son pequeños, y el mío también lo hace, te señalan lo que quieren. Y si tú no le dices, a ver, mi amor, dime, y tú se lo das, pues él muy cómodo no va a hablar. Y obviamente ahí va a haber un retraso en su lenguaje porque tú no lo estás estimulando. Independientemente que a lo mejor tenga un problema de lenguaje. Ok, correcto, Chinita. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada al aire. ¿Podemos contestar? Buenas noches. Buenas noches, Rubén Valles Mata. A la orden. Oye, pues felicitarte porque cada día que oigo ese programa, a pesar de tener los poquitos años que tengo, me enseñan mucho. Nicolás Juárez López. Sí. Felicidades por traer esos personajes con esa cultura y con esa razón de ser. Los felicito a ambos. Y como soy educado a la época antigua, a mí me encanta hablar en lugar de mensajear. Claro que sí. Felicidades. Es mejor, la comunicación asertiva. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ya se nos juntó el corte otra vez, ¿verdad, Chinita? Así es. Vamos.
Muy bien, para todos aquellos que gusten comunicarse, 639-501-9862, mensaje de texto y WhatsApp, 639-472-0660, llamada totalmente anónima. Llantas y muebles Melo. Manejamos gran variedad de llantas nuevas y seminuevas de diferentes medidas. Mejoramos cualquier otro precio. Cotizamos cualquier tipo de rines nuevo. Te atendemos en Delicias, en Avenida Plutarco Elías Calles 232 y en Saucillo, calle Colón 531, en la salida a Concho. Hola amigos de Delicias y amigos de Ruta Valles Mata. Los invitamos a consumir la mejor barbacoa de la región. Somos Barbacoa La Placa y estamos ubicados en Avenida Sexto Oriente, enseguida del edificio del Lerdo de Tejada. Contamos con excelente variedad para todos los gustos. No olviden visitarnos aquí en Barbacoa La Placa. El toque elegante para tu hogar se lo da Productos Pétreos de Delicias. Tenemos todo en cantera, adoquines, ladrillo industrial, la más hermosa teja, fachaleta, block, todo para darle la elegancia que quieres para tu casa y lo mejor a excelentes precios. Visítanos en Avenida Séptima Norte 604 o llámanos al 639-112-3872. Productos Pétreos de Delicias. ¿Ya sabes dónde vas a hacer tu posada? Tu mejor opción sin duda. Celebridades. ¿Por qué? Porque solo pagas tu platillo y todo lo demás va incluido. Celebridades. 20 años haciendo posadas inolvidables. Celebridades. Todo lo demás va incluido. Tú te lo mereces. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Agárrate, Delicias Chihuahua, porque Espectáculo Ramírez trae para ti el baile más esperado de todo el año. Sábado 30 de noviembre, llega al Tex-Mex con todos sus éxitos. El grupo más taquillero del momento, Los Rehenes de Paco Romo. Además, la revelación de la música norteña. Escapinaga, Chihuahua. Rubén Lara en su capital norteña. Lara en su capital norteña. Con ellos el ritmo sabroso de Sonora Laguna. Reventa especial 100 pesos, en taquilla 150. Reservaciones VIP al 639-159-4555. Compra tus boletos en Mueblerías Portillo, los mejores precios de mi ciudad. Sábado 30 de noviembre, allá nos vemos en el Tex-Mex en Delicias, Chihuahua. ¡No faltes! De nuestro gentil auditorio, Chinita, una prueba para la licenciada. Sí, nos dicen, a mi hijo pequeño se le olvidan las cosas y le gusta mucho estar solo. Me dicen que es muy inteligente pero distraído. ¿Esto puede deberse a un trastorno de aprendizaje? Me comentaban de una dificultad de aprendizaje que estaba desarrollando. A ver. Híjole, es que es muy vago. O sea, la información es muy vaga porque, por ejemplo, los niños a veces son distraídos, pero no necesariamente porque pueda tener un trastorno. A veces ellos se ensimisman mucho cuando están jugando o cuando están haciendo actividades. O si son muy imaginativos, entonces es muy vago. Tendría si que quiere ser llamarnos, más características. Sí. Si puede llamarnos, aquí la licenciada les da las respuestas debidas. ¿No dice qué edad tiene el niño? No comenta. Por lo general, por ejemplo, si se lo han comentado en la escuela ya, entonces sí, porque comúnmente en las escuelas cuando te dicen, en mi caso, no, pues el niño, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Dicen, tu hijo dibuja muy bonito, yo te recomiendo que lo estimules en esa área. O si tiene algo pues negativo, por decirlo de alguna manera, en la escuela te lo dicen. Y si ya viene de la escuela, entonces sí puede ser un foco rojo y no estaría de más que
pues que lo llevaras a evaluar para descartar, pero así pues es difícil, la verdad. Emitir la opinión mejor. Si tiene dudas, vaya con un psicólogo o usted misma lo puede, en lo personal, hacer una cita privada con la licenciada y ahí pueden evaluar el caso, porque entre más temprano se detecte, mejor tratamiento, porque déficit de atención no quiere decir que no tenga inteligencia. Por lo general son demasiado inteligentes. Lo que hay es poca capacidad para desarrollar toda la inteligencia, para potenciar todas las habilidades. No, y luego también, sobre todo, que a veces, hablando de las tecnologías, a veces la gente generaliza. O sea, por ejemplo, una persona me comentaba, oye, me preocupa que mi hijo vaya a tener sea autista. Y yo me decía, le digo, ¿por qué me dices eso? Dices que se la pasa soñando, imaginando. Le digo, a ver, espérame. El trastorno del espectro autista es mucho más que imaginar o que soñar. O sea, un niño puede soñar o imaginar o estar ausente pensando en sus cosas y no por eso tiene que tener autismo. Eso es parte de la característica de los niños. A veces son muy imaginativos, a veces son muy pensativos, a veces juegan solos, a veces hablan solos y no por eso están locos. Pero en el niño no necesariamente hay que esperar a que esté en la escuela para uno detectar el autismo. O sea, no, definitivamente con el autismo es otra cosa. Porque, por ejemplo, el autismo tiene cosas muy características. La mayoría de los niños con trastorno del espectro autista, que es la forma correcta de llamarlos, son niños que no toleran que los toquen. No. ¿Desde siempre? Desde pequeños, o sea, inclusive hay documentales de ello. No soy una experta en el tema. Dentro de mi maestría estudié varias dificultades del aprendizaje, pero no profundicé a fondo. Sé de muchas, pero efectivamente en el trastorno del espectro autista no les gusta que los toquen. No suelen sostener la mirada y les cuesta expresar las emociones, no saben cómo expresarlas. Pueden estar muy contentos y a lo mejor morderte lo contentos que están o portarse un tanto agresivos. Algunos niños con espectro autista no tienen lenguaje, otros sí. Tienen movimientos estereotipados para calmarse. En la secundaria donde yo trabajaba había un chico con trastorno del espectro autista que su mamá no nos permitió que dijéramos qué trastorno tenía y tuvimos que explicarle a los compañeros el trastorno del niño sin decir que tenía, porque una de las cosas que hacía para calmarse es que de repente se paraba y hacía el movimiento estereotipado de aleteo, que es mover los brazos así. Uh-huh. El problema fue que como no le explicamos a los compañeros, después estaban diciendo que estaba loco. Y la señora se molestó y le digo, es que a veces es necesario poner nombre a las cosas. Es importante ponerle el nombre a las cosas. Las cosas son con la verdad y como son, porque es un proceso de aceptación. El proceso de aceptación empieza en casa. ¿Cómo voy a aspirar a que lo entiendan y lo respeten y lo comprendan y lo metan a su dinámica el resto de los compañeros si yo mismo lo estoy mutilando al privarlos de que los demás entiendan cuál es su dificultad para poder apoyarlos, no para etiquetarlo? Así es. Y luego, pues, por ejemplo, él para calmarse, otra cosa que hacía es que levantaba la banca, entonces la levantaba, la bajaba, la levantaba. Y hacía sonido y hacía que no se pudieran concentrar los otros compañeros. Entonces, sí era necesario, pero obviamente sin la autorización de la mamá no podíamos ponerle nombre a su padecimiento. Sí, el sector educativo tiene muchos reglamentos. ¿Qué más, Chinita? Sí, nos llegaron otras 2 preguntas. En una nos dicen, a mi hija la tienen en un grupo especial con niños que tienen déficit de aprendizaje y otros de atención, pero la llevo a evaluar y le ponemos algunos ejercicios y no demuestra síntomas, como los que comentaba la licenciada. ¿A qué puede deberse esto? A ver,
¿Quiere que le repitan la pregunta? Sí, por favor. A ver, de nuevo, hija. Claro que sí. A mi hija la tienen en un grupo especial con niños que tienen déficit de aprendizaje y algunos otros tienen déficit de atención, pero la llevo a evaluar y le ponemos algunos ejercicios y no demuestra síntomas, como los que comentaba la licenciada. ¿A qué puede deberse esto? ¿Puede haber confusión ahí? Lo que pasa es que dice que está en un grupo de dificultades de aprendizaje. Sí, yo creo que... Y no sé si sea específico nada más para déficit de atención o también porque hay niños que tienen dificultades para ciertas asignaturas, pero no necesariamente porque tengan déficit de atención, sino porque tienen un proceso para entender distinto, o sea, un proceso más lento. En cuestión de ella no es exactamente con qué pueda estar diagnosticada la señorita, porque también algo bien importante que se me olvidó mencionar en todos los trastornos o dificultades es que tenemos que descartar que el niño no tenga problemas visuales, porque si el niño tiene problemas visuales, pues cómo nos va a poner atención si no puede ver. Puede confundirse, ¿verdad? O si tiene problemas auditivos. Pero si tiene dudas en el proceso que está llevando, es importante que saque una cita con un psicólogo. Ya si el psicólogo no puede, lo referirá a un neurólogo o a no sé quién tenga que tratar esto, pero a temprana edad es necesario que profundice todas las investigaciones con su hijo. Es muy importante, porque de aquí depende que pueda o no desarrollar todas sus potencialidades. ¿Qué otra pregunta, Chinita? Nos dicen, mi hijo sueña cosas que dice que tiempo después se vuelven realidad. ¿Eso es por algún déficit? Ah, caray. Sueña cosas que después las ve hechas realidad. En un niño, pues eso sí es preocupante. En adultos solemos inventar cosas, pero los niños... La verdad ahí no sabría decirles, les puedo contar la experiencia que tuve. Hace algún tiempo tuve un paciente adulto de unos 30 años de edad que la cuestión por la que vino fue porque, voy a contarlo así muy breve, él dice que de joven siempre soñó con una mujer. Y soñó pues con las características de esa mujer. Y resulta que se la encontró ahora de adulto y esa misma mujer había soñado con él. Ah, caray. Pero ahí la verdad no desconozco si tenga que ver por algún trastorno o sea algo más espiritual. Eso sí escapa de mi conocimiento, una disculpa. Muy bien. Pues ya por último tenemos una pregunta que nos dice, ¿se puede dar en personas adultas el déficit de atención? De hecho, el déficit de atención es una enfermedad que no se cura. Nada más se controla y es algo con lo que la persona vive. Y la mayoría de los adultos que tienen déficit de atención es porque no fueron detectados de niños. ¿Pueden vivir sin medicamento? O sea, fueron tratados de niños o fueron tratados algún tiempo. Pueden dejar el medicamento y empezar a trabajar ya con autocontrol, adquirir habilidades de autocontrol, desarrollar mecanismos para controlar. Conozco personas que tienen déficit de atención y que no se medican. Y conozco las que se medican. Por lo general las que no se medican en algún momento fueron medicados y se hartaron, porque hay gente que no le gusta la medicación porque dice que los atonta al niño, lo pone como en un estado mucho más tranquilo, digámoslo así, zombie, ¿no? Pero ya conforme eres adulto, la hiperactividad y la impulsividad se va calmando, o sea, se canaliza de diferente manera. Lo que pasa también es que hay que tener en cuenta que de por sí un niño es inquieto. Sí, no podemos esperar que por ejemplo, si ahorita yo trajera aquí a mi hijo Emiliano, no puedo esperar que mi hijo esté sentado y callado. A lo mejor los primeros 5 minutos, pero al rato va a empezar a gritar, o a moverse, o a quererse ir, es normal. Y luego cuando es adolescente, pues está en un proceso de cambio, en un proceso de rebeldía. Conforme es adulto, pues ya la hiperactividad se canaliza de otra manera. Lo que sí es que hay que tener cuidado porque
la hiperactividad es un padecimiento que no significa que a todas las personas, pero sí la gran mayoría de los que tienen déficit de atención o los que tienen déficit de atención son más proclives a tener problemas de drogas, problemas de adicción como las drogas o el alcohol, tener problemas de tráfico, accidentes de tráfico o ser infraccionados, y a tener ataques de ira por su misma impulsividad. Es una forma mala de canalizar esa impulsividad e hiperactividad con ataques de ira o violencia. No en todo sucede, pero son más proclives a eso. Muy bien, vamos a nuestro último corte y regresamos. Llantas y Mofle Melo. Manejamos gran variedad de llantas nuevas y seminuevas de diferentes medidas. Mejoramos cualquier otro precio. Cotizamos cualquier tipo de rines nuevo. Te atendemos en Delicias, en Avenida Plutarco Elías Calles 232 y en Saucillo, calle Colón 531, en la salida a Concho. Hola amigos de Delicias y amigos de Ruta Valles Mata. Los invitamos a consumir la mejor barbacoa de la región. Somos Barbacoa La Placa y estamos ubicados en Avenida Sexto Oriente, enseguida del edificio del Lerdo de Tejada. Contamos con excelente variedad para todos los gustos. No olviden visitarnos aquí en Barbacoa La Placa. El toque elegante para tu hogar se lo da Productos Pétreos de Delicias. Tenemos todo en cantera, adoquines, ladrillo industrial, la más hermosa teja, fachaleta, block, todo para darle la elegancia que quieres para tu casa y lo mejor a excelentes precios. Visítanos en Avenida Séptima Norte 604 o llámanos al 639-112-3872. Productos Pétreos de Delicias. ¿Ya sabes dónde vas a hacer tu posada? Tu mejor opción sin duda. Celebridades. ¿Por qué? Porque solo pagas tu platillo y todo lo demás va incluido. Celebridades. 20 años haciendo posadas inolvidables. Celebridades. Todo lo demás va incluido. Tú te lo mereces. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Agárrate, Delicia Chihuahua, porque Espectáculo Ramírez trae para ti el baile más esperado de todo el año. Sábado 30 de noviembre llega al Tex-Mex con todos sus éxitos. El grupo más taquillero del momento, Los Rehenes de Paco Romo. Además, la revelación de la música norteña. Ojinaga, Chihuahua, Rubén Lara en su capital norteña. Rubén Lara en su capital norteña. Con ellos el ritmo sabroso de Sonora Laguna. Reventa especial 100 pesos, en taquilla 150. Reservaciones VIP al 639-159-4555. Compra tus boletos en Mueblerías Portillo, los mejores precios de la ciudad. Sábado 30 de noviembre, allá nos vemos en el Tex-Mex en Delicias, Chihuahua. ¡No faltes! Bueno, pues licenciada, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. Al contrario, ustedes. Esperemos que no sea la última. Ojalá y agradecerles porque lo dije en la pausa, pero que quisiera decirlo en público. Siempre fue una ilusión venir y sin querer se me cumplió. Ojalá que no sea la última. Muy bien, gracias licenciada. Y ustedes que nos escucharon esta noche, muchas gracias también. Ya lo escucharon en este momento. La educación de los niños es una programación emocional que está bajo la responsabilidad de nosotros como padres.
siempre les digo cuando veo unos padres con un hijo pequeño. En ustedes está la responsabilidad de que nunca se desdibuje la sonrisa de esa criatura. Detrás de una sonrisa no hay dolor. Y menos detrás de la sonrisa de un niño. Pero al niño hay que marcarle límites, responsabilidades, hacer lo que reconozca figuras de autoridad. Los niños hay que ayudarlos a potenciar su desarrollo. Y para eso no requerimos dejarlos hacer lo que se les pegue en gana. No. La A, la B, la C, todo tiene un orden. Y los niños en los primeros años aprenden por imitación. Así adquieren el conocimiento. El 80% de la información que llega a su cerebro es a través de imitación. Solo el 20% a través del conocimiento lineal. El otro es cognitivo. Ah, mira, es que camina igual que yo. Pues claro, si creció viéndote caminar. No es genético. Puede imitar tus movimientos, tus frases, tus palabras, tu tono de voz, los movimientos a la hora de comida, tus gustos. Así, podemos guiar sus pasos en la conciencia que tenemos como padres. Desarrollemos niños inteligentes, niños felices, niños en armonía, que sepan reconocernos como mamá y como papá o como abuelo, o como la figura de autoridad que esté en casa. Que aprendan a respetar el horario del alimento, del desayuno, de la comida, de la cena, del sueño, a despertarse. Que aprendan a bañarse, a ser autosuficientes, autodependientes. Y si en ese proceso de que nosotros como padres enseñamos, advertimos alguna alteración, entonces hay que pedir ayuda. Hay que recurrir a los profesionales. No hay que dejarlo salir de albedrío porque después puede ser demasiado tarde y nos puede resultar demasiado costoso. Gracias, amigos. Licenciada Gabriela Lozano Guardiola, gracias. Danielita Olivas, gracias. Fernando Ramírez Moriel en Facebook. Y a ustedes, al caer la noche, vamos a poner las emociones en armonía. Consultar nuestros pendientes con la almohada, no. La almohada no piensa. A la almohada hay que poner nuestra mejilla para descansar, iniciar el sueño. Y cuando vamos a dormir, hacer de cuenta que morimos porque quien muere no siente nada. Y si tenemos la suerte de despertar el día de mañana, como un recién nacido, el recién nacido no tiene conciencia ni historia. No siente nada. Sin odio y sin rencor, ponernos de pie y salir adelante a cumplir nuestros sueños, a vivir los momentos que nos toca. La vida no se vive una vez. La vida se vive todos los días. Y la felicidad es una condición que procuramos solo a momentos. Si logramos conservarla por siempre, seremos dichosos. Felices sueños. Gracias. Esto fue Confidencias. Confidencias con el periodista Rubén Valles Mata. Lunes, martes y miércoles, 8 de la noche. Hasta el próximo. Confidencias. Confidencias. Ruta Valles Mata presentó